Muy bienvenidos a todos una vez más. Agradecer el apoyo dado al primer vídeo del canal. En esta segunda parte seguiremos con los antecedentes exploratorios y marítimos y nos meteremos de lleno en la vida de Colón. Indagaremos en los extraordinarios secretos que conocía para llegar a los preparativos de su empresa. Comienza pues otro capítulo del curioso ermitaño. En el vídeo anterior vimos los pueblos antiguos, fenicios, egipcios, griegos y romanos. Dimos un salto hasta los vikingos ya en plena Edad Media. Tanto genoveses como portugueses usaban la carraca, una embarcación derivada de las antiguas onerarias romanas. Surgieron en el siglo XII y surcaron los mares hasta el siglo XVI. La carraca tenía un gran calado. El calado es la altura de la parte sumergida del casco o la medida vertical desde la quilla hasta la línea de flotación. Solo podían cargar y descargar en puertos de altura, es decir, que admitiesen barcos de gran calado por su profundidad o por estar dragados. Se va aumentando el número de palos hasta llegar a 4. Se reemplazan los timones de espadilla por timones de codaste, que permitían llevar mayor cantidad de aparejo, de palos y velas, para ceñir mejor el viento y aumentar la velocidad y la dirección. Otras naves eran las naos, como la Santa María, en el viaje de Cristóbal Colón. A veces se llamó naos a las carracas o a otros barcos, pero las naos eran también un tipo específico de buque. Su diferencia es que estaba reforzada con cintones y bulárcamas exteriores de madera. El viaje de Colón nunca se habría llevado a cabo sin los descubrimientos portugueses, como contexto previo y paralelo a la vida del navegante. Estas exploraciones marítimas se llevan a cabo a partir de 1418 y finalizan en 1543. Una vez que termina su reconquista, sobre 1242, y buscando vías alternativas de comercio marítimo, debido al poderío turco en el Mediterráneo, los cuales habían tomado Constantinopla en 1453 y asediaban el reino de Hungría hasta llegar no lejos de la capital espiritual de Occidente, Roma. Los portugueses dieron su primer salto a África, con la conquista de Ceuta, en agosto de 1415. Se prosigue con las islas de Madeira, cercanas a las Canarias, por la época en la que rivalizaban por la exploración de estas islas con los castellanos. Con Juan I de Portugal y bajo las órdenes de Enrique el Navegante, se comienza a explorar las islas. Ya conocían su existencia desde el siglo XIV, según revela la cartografía de la época. En 1424 se inicia la colonización. Se trataba de islas deshabitadas, que por su clima ofrecían posibilidades de repoblación portuguesa y reunían condiciones para la explotación agrícola, a través de la caña de azúcar. En aquel mismo periodo comienza el contacto con el archipiélago de las Azores por Diogo dos Silves, completándose el proceso de descubrimiento de todo el archipiélago a mediados de siglo. A partir de ahí, Enrique el Navegante promueve desde la Escuela de Sagres una sociedad científica y de promoción de las expediciones marítimas. Comienza el descubrimiento de las costas africanas, impulsado por su propia iniciativa. Hacia mediados del siglo XV y en la segunda mitad, comienza la expansión a islas cercanas a las costas de África, como Santo Tomé y Cabo Verde. Se comienza a tomar y a fundar pequeños enclaves o factorías en los que los indígenas explotaban las materias primas para los portugueses, que actualmente vendría a ser
el Sáhara, Senegal, Mauritania o Guinea-Bissau. En 1479 se firma el Tratado de Alcasovas con Castilla, por la que Portugal renuncia definitivamente a las Canarias, pero queda sellado su dominio sobre Guinea, las islas de las Azores, de las Flores y así como la isla de Cabo Verde, y se les da vía libre en las costas africanas. Como antaño los vikingos fueran reyes de los mares, produce incredulidad lo vertiginoso de la expansión y el empuje portugués en busca de especies, oro, materias primas y posteriormente esclavos, cuando en el resto de reinos ibéricos aún la inestabilidad política es notable y el fin de la reconquista todavía no se ha ventilado. En 1482 se construye la fortaleza de San Jorge da Mina, un potente y poderoso enclave en la costa del Golfo de Guinea, la actual Ghana. Años más tarde, por designios del azar, será visitada por Colón, donde aprenderá sobre los vientos y corrientes marítimas, que un día le empujarán hasta el otro lado del océano. Al año siguiente, Diego Cao llega al río Congo y en 1473 atraviesa el Ecuador. 5 años antes de que Colón llegue a América, en 1487 se produce un viaje cercano en importancia y con similitudes, como enfrentarse a un mar desconocido como el Índico. Esto cambiará el rumbo de la historia en buena medida. Este viaje lo realiza Bartolomé Díaz al doblar el Cabo de Nueva Esperanza. La labor la seguirán otros como Vasco de Gama más adelante. Pero a comienzos de 1488 se descubre la conexión entre el océano Atlántico y el Índico. Esto supone que la ruta comercial entre Europa y la India queda abierta, evitándose por primera vez usar la ruta terrestre de Oriente Medio y sus elevados costes, evitándose la intermediación de terceros países musulmanes. En el lucrativo negocio del tráfico de especias y de todo tipo de productos de lujo, lo que convierte a Portugal en una superpotencia aún más poderosa y permite descubrir el sudeste asiático, las islas de las especias, donde rivalizarán en el futuro con ingleses, portugueses, holandeses y españoles. En su juventud, Bartolomé Díaz habría asistido a clases de matemáticas y astronomía en la Universidad de Lisboa y servido en la fortaleza de San Jorge de la Mina. En 1486 el rey Juan le confió el mando de una pequeña flota para recorrer África y así tener noticias sobre el mítico reino cristiano del Preste Juan, el cual sería líder de una nación cristiana aislada entre musulmanes y paganos. La intención secreta de la expedición, sin embargo, será investigar el verdadero alcance de las costas del sur de África, para evaluar la posibilidad de una ruta marítima a la India. A finales de julio o comienzos de agosto de 1487, parte con 2 carabelas de 50 toneladas y una naveta de provisiones. Varios hombres y mujeres de raza negra capturados por Diego Cao en la costa occidental africana servirán de intérpretes para los nativos con el objetivo de ganárselos, al tiempo que recopilan información sobre el reino del Preste Juan. En diciembre llegan a la bahía de Walvis, en Namibia, el punto más al sur cartografiado. En diciembre alcanzan un lugar cercano a la desembocadura del río Orange y erigen un padrao de piedra. Los padraos son monolitos de piedra rematados por una cruz que llevan grabadas las armas portuguesas y una inscripción. Se usaban por los navegantes portugueses para hacer valer la soberanía en aquellos lugares que descubrían. Continuarán por la actual Sudáfrica. Más tarde se alejarán de la costa y serán arrastrados por un temporal durante el mes de enero, pasando de largo por el sur del Cabo, que actualmente se denomina Cabo de Buena Esperanza sin llegar a verlo. 13 días más tarde, aprovechando los vientos de la Antártida, que soplan con fuerza en el Atlántico Sur, navegarán hacia el noreste, siguiendo por el este del Cabo, cartografiando las bahías de la actual Sudáfrica. La expedición llegó a su punto más lejano
el 12 de marzo del 88, cerca de la desembocadura del río Bushman. Díaz quería seguir navegando hacia la India, pero fue forzado a regresar cuando su tripulación se negó a ir más allá debido a la escasez de provisiones y que las naves estaban deterioradas. El cabo sería bautizado por el rey Joao como Cabo de Buena Esperanza, ya que ahí se abría una nueva ruta que les traería enormes riquezas. Según los defensores de la existencia de Marco Polo, este nació el 15 de septiembre de 1254 en Venecia. A la sazón una potencia mediterránea con gran actividad comercial en Oriente. Su padre y su tío eran comerciantes. Estando en tratos con un príncipe mongol cerca del Caspio, estalla una guerra y les hace avanzar al este. En el centro comercial de Bujará se encuentran con un emisario que concierta una cita con el Gran Khan. Este les terminará pidiendo que concierten una cita a su vez con el Papa y traer 100 sabios para administrar su imperio. Poco tiempo después, realizarán otro viaje a China, esta vez acompañados por Marco. Por aquel entonces tenía 17 años. Irán desde Acre a la entrada del Golfo Pérsico en Irán y después por Asia Central. Cruzarán la provincia de Xinjiang, el desierto del Gobi y llegarán a la corte de Kublai Khan, por aquel entonces Shandú. A su llegada, Marco Polo fue apresado en una batalla entre las flotas veneciana y genovesa. En su etapa en la cárcel, se cree que dictó los viajes de Marco Polo a Rustichello de Pisa, con el título original de Il Milione. Otros piensan que no existió y que el propio Rustichello lo elaboró a partir de relatos fiables de comerciantes, aderezados con su propia imaginación. En el libro se habla incluso de razas humanas monstruosas con cabezas de perro y personas de un solo pie, animales fantásticos. En aquella época, los reinos más allá de los países árabes eran un misterio. Apenas se conocían. Y solo eran conocidos por un puñado de mercaderes. El imperio mongol estaba en su apogeo. El Khan dejaba en manos de los aliados locales la administración, permaneciendo estos, los mongoles, como un pueblo jinete, haciendo que las rutas comerciales fuesen más seguras que durante el dominio anterior musulmán. Puede que haya habido más viajeros desconocidos, pero han dejado poca o ninguna información, ya que su motivo no era el descubrimiento ni la aventura, y ni siquiera redactaban sus viajes. La ruta de la seda tampoco fue una fuente menor de contacto entre pueblos lejanos. El califato islámico tuvo a menudo el monopolio sobre el comercio a través del Viejo Mundo. La expansión mongola permite que la estabilidad política se afiance y restablecer la ruta de la seda. El diplomático mongol Ravan Bar Shuma visitó las cortes europeas en 1287 y 88, presentando un detallado informe a los mongoles. Hubo otros aventureros medievales como Yusefat Bárbaro, Ruy González de Clavijo u Odorico de Pordenone. Este último, un misionero franciscano que en el siglo XIII viajó hasta el sudeste asiático, en la época en la que el Papa enviaba embajadores franciscanos al Imperio Mongol para tratar de establecer una alianza y poder derrotar a los musulmanes en Oriente Medio, donde serían combatidos realizando una pinza estratégica entre la Europa cristiana al oeste y los mongoles por el este. Llegamos, pues, a la expedición de Van Holmen, una expedición noruego-lusitana que fue un viaje de descubrimiento autorizado en 1486, liderado por Ferdinand Van Holmen. El plan consistía en partir con 2 carabelas desde las Azores hacia occidente y explorar la isla de las 7 ciudades, una legendaria isla surgida en la Edad Media tras la invasión árabe de la península ibérica. No se sabe si la expedición alcanzó su objetivo ni si logró regresar a tierras portuguesas. Otra expedición es la de João Vaz Corte Real, un navegante portugués del siglo XV a quien se le supone el descubrimiento de la nueva tierra del bacalao. Algunos suponen la isla de Terranova.
alrededor del 472. Además se especula con que Cortes Real habría organizado una serie más de expediciones al actual Canadá. Si bien se da por hecho que el viaje se realizó, no se sabe a ciencia cierta si llegó a conseguir su objetivo. Sus hijos siguieron sus pasos en expediciones hacia Terranova en el siglo XVI. Existe una piedra conocida como Dighton Rock, en el río Fall, en Massachusetts, en la que hay tallados varios escudos en forma de V y con cruces idénticas a las usadas por las velas de las naos y carabelas portuguesas. Así llegamos finalmente, y gracias a Dios, a Cristóbal Colón. La tesis mayoritaria sostiene que Cristóforo Colombo nace en 1451 en la República de Génova. Sus padres serían Domenico Colombo, un maestro tejedor y luego comerciante, y Susana Fontana Rosa. De los 5 hijos, solo 2, Cristóforo y Bartolomeo, tuvieron una vocación marinera. El origen de Colón siempre fue algo que él trató de esconder, como manifiesta su hijo Hernando en la biografía de su padre, quizás por su origen humilde y el deseo de que su proyecto no fuera rechazado. Otras teorías del siglo XIX, como la de Luis de Ulloa, lo sitúan como catalán, de apellido Colom, propio del Levante. Otras teorías actuales apuntan al origen valenciano de Colón, el cual sería un sedero de origen judío, que trató de ocultar su origen. Esto se fundamenta en las cartas del libro Copiador, en el que usaría un dialecto mozárabe de la época, y habla continuamente de Valencia. Bartolomé de las Casas, quien llegó a conocer a Colón, decía que no hablaba bien el castellano. Apenas hay escritos en italiano realizados por Colón, salvo alguna nota marginal, ni siquiera en las cartas que escribe a sus hijos ni al Banco de Génova. Según la versión genovesa, se dice que ayudó a su padre en el oficio de tejedor, así como en la venta de queso y vino. Pronto se hace a la mar. Recordemos que Génova era una potencia marítimo-comercial, en contacto con pueblos de todo el Mediterráneo y Europa. Entra pronto en la casa de los Centurión, una casa comercial. Antes, Colón ya habría realizado viajes marítimos en su temprana edad, visitando la isla de Quíos entre 1474 y 75, probablemente como marinero y también como comerciante. También se asegura que aprendió letras y estudió en Pavia, lo que le permitiría entender a los cosmógrafos. En 1476, viajando rumbo a Inglaterra con un cargamento, la nave de Cristóbal Colón se ve envuelta en una batalla. Unos dicen que mercantes genoveses, otros franceses, otros flamencos. El caso es que se salvó a nado y alcanzó las costas del Algarve. Allí partió a Lisboa en busca de ayuda de su hermano Bartolomé y otros conocidos. En aquella época, Lisboa es uno de los lugares más interesantes del mundo. En ella entran las remotas mercancías africanas, oro, pimienta, marfil, esclavos. En sus calles se podía ver una miríada de nacionalidades: musulmanes, rubios islandeses, veleros ventrudos asiáticos de Hamburgo y Londres, italianos, castellanos, pañeros flamencos. No tarda en sentirse a sus anchas, ya que hay una gran colonia de genoveses y banqueros, capitanes y cartógrafos, también astrónomos. Allí aprende portugués, castellano y latín. Quien no dominaba latín no podía comprender los tratados de astronomía y cartografía escritos en esta lengua. En sus numerosos viajes comerciales, visitó Inglaterra, Irlanda y también se cree que Islandia, y que pudo conocer de la boca de otros marinos la llegada de los vikingos a América, o que podía haber tierras al otro lado del mar. También visitó el Golfo de Guinea, donde conocería los vientos alisios, en el fuerte de San Jorge de la Mina. En 1479, Colón contrajo matrimonio con Felipa Muniz, hija del colonizador de las islas de Madeira. Felipa pertenecía a la clase alta portuguesa.
Ello le abrió la puerta a la preparación de su proyecto. Colón tuvo un hijo llamado Diego. Ambos se fueron a vivir a la isla de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira. Aquí se produce uno de los hechos determinantes, más desconocidos e increíbles, que impulsarían a Cristóbal Colón a emprender su viaje a las Indias por el oeste. Verano de 1479, Porto Santo. Sopla el leste, los fuertes vientos procedentes del norte de África, que desatan tormentas de arena en la pequeña isla. El mar rompe embravecido. Cuando unos días más tarde cesa, Cristóbal Colón sale a explorar cuidadosamente los acantilados del norte de la villa. Quiere comprobar con sus ojos lo que le había contado su mujer. Según ella, después de estas tempestades, se encuentran unos extraños y misteriosos objetos. Se trata de ligeras cañas amarillas obturadas y manipuladas por el extremo. Colón había leído acerca de tales objetos en los tratados de Ptolomeo. No las hay en África, pero sí en la India. Bartolomé Perestrelo corrobora el relato de su hermana Felipa. Su cuñado guarda en casa unas cañas con nudos, que son como un barrilito. Colón se encuentra otro objeto también desconocido, unas pequeñas castañas. De ellas no dice nada Ptolomeo. Estas son conocidas en la isla como fabas do mar o habas de mar. Nadie sabe de dónde proceden. Hoy sabemos que las habas de mar son la semilla de la entada gigas. Estas plantas trepadoras crecen en la América tropical. Esto creó una profunda impresión en Colón. Está probado que Bartolomeo Perestrelo enseñó a su cuñado un pedazo de madera acarreado por el mar, tallado por manos humanas. No es arriesgado pensar que por primera vez le surgiese la idea de llegar a la India a través del Océano Atlántico. Entre 1483 y 1485 presenta su proyecto ante Juan de Portugal. El proyecto es estudiado por la Junta dos Matemáticos, pero los cálculos de Colón son demasiado optimistas en cuanto a la distancia entre Europa y el Extremo Oriente. Al igual que el libro de Marco Polo, otra influencia vital para Colón sería Paolo Toscanelli. En el año 1464, Toscanelli envió una carta con un mapa al rey Alfonso V de Portugal. Al parecer, Toscanelli expuso la idea de llegar a la isla de las Especias navegando hacia el oeste. Años más tarde, Cristóbal Colón tuvo acceso a esta carta por mediación del mercader Lorenzo Berardi. Otras personas que inspiraron a Cristóbal Colón fueron Aristóteles, con su obra De Caelo, de los cielos, o el judío Abraham Zacuto, influenciado a su vez por numerosos autores musulmanes, como el astrólogo Aben Ragel, Averroes y Alfargano. Parece ser que en 1486 Zacuto y Colón se encontraron en Salamanca. También allí, un amigo de Colón, José Beciño, le pasó unas tablas astronómicas y le sugirió que las consultara con Zacuto, cosa que Colón pudo haber realizado. Incluso se piensa que Zacuto le animó a no desistir en su proyecto. En 1485 pasa al Reino de Castilla. Conoce a Fray Antonio de Marchena, un astrónomo que muestra gran interés por su proyecto. Le conduce a las más altas instancias, como el duque de Medinaceli, para que financien el proyecto. En 1486, en el Alcázar de Córdoba, frente a los Reyes Católicos, se propone el proyecto, pero será estudiado una vez termine la guerra contra Granada. Tras años de espera, Colón se plantea el irse a las cortes de Francia o de Inglaterra a presentar su proyecto. Una vez terminada la guerra, se le explica a Colón que no será posible realizar el proyecto. Pero ocurre un milagro. Luis de Santa Ángel explica a la reina que el riesgo económico no es demasiado y si es necesario, él sufragará parte de la empresa. La reina es persuadida.
se despacha un mensajero para alcanzar al genovés en el puente de Pinosa, a 10 millas de distancia. De los 2 millones de maravedíes, Colón pone 250.000 y Santángel otro tanto. Se nombra a Colón vicealmirante y virrey de las tierras que descubra y un 10% de los tesoros y mercaderías que se envían a España. Queda despachado todo, pues, en mayo de 1492, con las capitulaciones de Santa Fe. La ciudad de Palos recibe la orden de poner 2 carabelas a disposición de la empresa: la Niña, de propiedad de Juan Niño, la Pinta, y la Santa María, que casualmente se encontraba en el puerto de Palos, cuyo capitán sería Alonso Pinzón y el timonel su hermano Francisco Pinzón. La mayoría de la tripulación procedía de la misma Palos, muchos de ellos con parentesco. Tras los preparativos, se anuncia que los barcos partirán el 3 de agosto de ese mismo año, 1492. A las 5:45 de la mañana de ese mismo día, la Pinta, la Niña y la Santa María levan anclas, dejando atrás el puerto de Palos, y sin saberlo, también el fin de una era y el comienzo de otra en la historia de la humanidad.